capítulo 1, versículo 1. Voy a invitar a que quiero darle la bienvenida a María de Jesús, ¿verdad? No se me olvidó el nombre, ¿verdad? Que nos acompaña, ¿verdad? Por tercera vez, si no mal recuerdo, ¿verdad? Bienvenida María de Jesús, qué bueno que tomó de su tiempo para venir a escuchar acerca del Dios vivo. Hebreos, hermano, capítulo 1, versículo 1. Estamos, hermanos, estudiando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando lo que tiene que ver con su persona y su obra. Es lo que hemos estado aprendiendo todos estos ya un par de meses. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 1, hermanos, dice: Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces, hermano? Muchas veces. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hagamos una breve oración. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, por el consejo de tu palabra, Señor, que es el mejor de los consejos al cual podemos acudir. Te damos las gracias por habernos dado las Sagradas Escrituras, tu voluntad revelada aquí, Señor. Padre, yo te pido que mi corazón y el corazón de cada uno de los que estamos aquí sea una buena tierra, Señor, trabajada, lista, preparada para recibir la buena semilla que es tu palabra, Señor. Que la recibamos y que produzca, Señor, fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, conforme a ti te plazca. Ábrenos nuestro entendimiento, Señor, y tu Santo Espíritu que inspiró a tu siervo, los profetas y los apóstoles, ese mismo Espíritu Santo nos guíe hoy a toda verdad, nos abra el entendimiento y que esta palabra, Señor, penetre en lo profundo de nuestro corazón y produzca un cambio para bien. Edifica tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Y amén. Que así sea, Padre. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Tomen su asiento, nomás no se me acomode mucho, ¿verdad? Porque no se me vaya a dormir. No se relaje mucho, ya que las banquitas están tan cómodas, ¿verdad? Están a gusto. Allá afuera estaba haciendo calor y aquí pues estamos con el airecito, ¿verdad? Ok, hermanos, vamos a continuar con lo que empezamos a estudiar el martes pasado. El martes pasado hablábamos de los oficios de Jesucristo, pero hoy me voy a enfocar, hermano, en el oficio de Jesucristo o Jesús como profeta. Es lo que vamos a aprender el día de hoy, Jesús como profeta. Ahora, si usted le puso atención a los versículos que leímos, nos dice que Dios, hermano, habiendo hablado muchas veces, y nos dice que Dios habló no solamente muchas veces, sino que lo hizo de muchas maneras. Yo quisiera, por ejemplo, preguntarle, a ver, alguien que me diga, conforme a la palabra, alguna manera en la que Dios llegó a hablar. Mencióname alguna manera en la que Dios le habló a alguien. Ok, nuestro hermano dice, Dios habla por medio de sueños. ¿De qué otra manera Dios ha hablado? ¿O llegó a hablar también en el pasado? En su voz audible. Con su voz audible, dice nuestro hermano, con sueños, por su voz audible. Nuestro hermano Francisco habló por medio de una zarza que ardía y no se consumía. ¿De qué otra manera Dios llegó a hablar, hermana Griselda? Por medio de sus profetas. Habló por medio de los profetas, claro. ¿Alguien más? ¿Qué se recuerda? Porque dice este versículo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Nos vino y nos habló por medio de Jesucristo, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada, hermano, que a veces nosotros nos sentimos incompetentes, pero imagínense, Dios hizo hablar hasta un animalito, ¿cierto o no? Cuando el profeta Balaam iba en desobediencia, Dios le habló a ese hombre aún a través de un animalito, hermano, imagínate. Entonces Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras, pero el versículo 2, hermano, dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo. Déjeme decirle que
lo que Dios quería revelarle al hombre, al ser humano, esa revelación culminó con lo que Cristo vino a enseñar, hermanos. O te lo pongo de otra manera, lo que Dios quiere que el ser humano conozca acerca de Él, lo encontramos, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Ahí, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted y yo encontramos la voluntad o los propósitos de Dios revelados, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis hallamos quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son sus propósitos, hermano. Ahora, ¿por qué le quiero aclarar esto? Porque hoy en día, y usted y yo debemos de ser siempre muy cuidadosos, hoy en día tenemos que tener cuidado cuando alguien dice, traigo una nueva revelación, traigo una nueva visión que Dios me ha dado. Ahora, recuérdese algo, siempre, incluso si llegara a hablar alguien por medio de la profecía, siempre recuérdese que cualquier cosa que se hable, todo tiene que ser comparado a la luz de lo que ya está aquí escrito, hermano. Si alguien habla una profecía o si alguien dice traer una nueva visión, una nueva revelación, debemos nosotros, los hijos de Dios, compararlo con lo que ya está escrito. Y si lo que se habla va de acuerdo a lo que está revelado ya aquí, entonces podemos decir amén. Pero si lo que se habla, hermano, contradice en lo más mínimo lo que ya quedó aquí escrito, no podemos aceptar eso, hermano, ¿verdad? Ok, pasa, hermano, por favor, la imagen que sigue. Ok, ahí está el versículo que leímos, que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, pero dice que habló a los padres por los profetas, hermano, ¿verdad? Dios escogió a sus siervos, los llamaba, y los profetas hablaban al pueblo, hermano. Pero dice que en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo Jesucristo, hermano. Pasa la imagen que sigue, hermano. Voy a tocar brevemente lo que vimos hace 8 días, hermano. Solamente le voy a dar una pasada así rápido. Entonces, como estamos hablando de los oficios de Cristo, está escrito ahí, hermano, los 3 oficios que enseña el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, todo aquel que ha leído el Antiguo Testamento nos dice que había 3 oficios que se distinguían, que se destacaban, hermano. 1 era el oficio del profeta, 2 era el oficio del sacerdote y 3 era el oficio del rey, hermano. Y una definición breve o simple, sencilla, decíamos que el profeta es alguien elegido por Dios para hablar a los hombres de parte de Dios. La función número 1 del profeta era dar a conocer la voluntad de Dios. Ahora, a veces predecían eventos futuros, a veces hablaban cosas para un futuro, pero la función principal era dar a conocer la voluntad de Dios, hermano. Entonces el profeta hablaba a los hombres de parte de Dios. El segundo oficio, hermano, en el pueblo de Israel era el oficio del sacerdote. Y una definición de lo que era un sacerdote es alguien que intercede ante Dios de parte y en representación de los hombres. En otras palabras, su función era hablar a Dios de parte de los hombres. Mira, el profeta hablaba de parte de Dios a los hombres, y el sacerdote hablaba a Dios de parte de los hombres, hermano, ¿verdad? Los dos eran intermediarios, pero la diferencia era que uno hablaba de parte de Dios a los hombres y el otro hablaba de parte de los hombres a Dios. El tercer oficio era el oficio del rey. Y el rey es alguien, hermano, ungido por Dios para gobernar a la nación. Esto lo mirábamos hace 8 días. Pasa la imagen que sigue, hermano, por favor. Pero nota esto que aprendíamos hace 8 días. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que el primer hombre, creado a la imagen de Dios, fue investido con 3 cosas: conocimiento, santidad y dominio. Conocimiento, porque Adán conocía quién era Dios, hermano, ¿verdad que sí? Amén. Adán conocía quién era Dios y conocía la voluntad de Dios. En otras palabras, era como la función del profeta. El profeta conocía la voluntad de Dios y la transmitía. Al principio, antes de que el hombre pecara, el hombre tenía conocimiento de Dios. Número 2, el hombre fue investido con santidad. El hombre podía hablar con Dios sin ningún intermediario. Si has leído el libro de Génesis, dice que el Señor se paseaba en el huerto y hablaba con el hombre así, hermano. Dios le hablaba al hombre y el hombre hablaba con su creador. No había un intermediario, no había ni profeta ni sacerdote. ¿Por qué? Porque el hombre vivía en santidad. O sea,
no había nada que separara al hombre de su creador. Recuerde algo, hermano, la palabra, por ejemplo, la palabra de Dios dice que el pecado nos separa de Dios. Cuando el hombre pecó, creó una barrera, una separación entre el Dios santo, porque Dios es santo, hermanos. Pero al principio el hombre estaba investido con santidad, de manera que libremente podía hablar con Dios. Y al principio el hombre fue investido con dominio. Imagínate qué lindo es Dios, que todo lo que creó le dijo al hombre y a la primer pareja, le dijo: todo esto se los doy a ustedes, disfrútenlo de todo, ¿verdad? Ustedes van a gobernar la tierra que yo hice. Imagínate lo bondadoso que Dios fue en un comienzo con la pareja, la primera pareja humana. Pero por otro lado, hermano, vemos que cuando la primera pareja desobedece, el pecado trajo como consecuencia ignorancia. Ignorancia acerca de Dios. El hombre, después de que pecó, comenzó a ignorar a su creador. Por eso tú lees inmediatamente desde el libro de Génesis que ya había muchos dioses. Ya las naciones habían creado sus propios dioses, sus propias religiones, porque vino la ignorancia. Número 2, el pecado trajo como consecuencia que el hombre ya no viviera en santidad, sino viviera en iniquidad, viviera practicando el pecado, la maldad. Y número 3, hermano, y esto es lo triste, no sé si a ti te pasa, cuando yo leo Génesis capítulo 3, que es donde relata la caída del hombre, wow, yo digo, qué duro, qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado trajo como consecuencia la miseria a toda la raza humana. Habíamos sido creados, hermanos, con dominio, y el pecado nos trajo miseria, hermanos, ¿verdad? Por eso, mira, el hombre perdió conocimiento, perdió su santidad y perdió su dominio. Pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo como profeta, para darnos conocimiento acerca del Padre. Amén. Vino como sacerdote para hablar por nosotros ante el Padre, hermano, para interceder. Y vino como rey con poder y dominio para liberarnos de la esclavitud, del pecado que nos tenía atados, mis amados hermanos. Amén. Para eso vino Cristo, hermano, para cumplir esos 3 oficios que el primer hombre había perdido, hermano. Y eso es lo que vamos a mirar en estos martes, hermano. Entonces Cristo vino como profeta, Cristo vino como sacerdote y Cristo vino como rey, hermano. Las 3 cosas que el primer hombre, Adán había perdido. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Ok, entonces esto es lo que vamos a comenzar hoy. Lo otro es lo que habíamos visto el martes pasado. Les voy a hablar de 4 condiciones para calificar como profeta. Estas 4 condiciones están en la Biblia. Y nos dice que todo aquel que se hacía llamar profeta tenía que tener o pasar por esas 4 condiciones. Es más, yo le digo algo. Mire, yo leo en la Biblia, hermano, en las Sagradas Escrituras, que a veces era necesario un solo profeta en la nación de Israel, hermano. Un solo hombre de Dios. Y había un tremendo cambio, hermano, en la nación. Cuando la nación se estaba apartando o alejando, bastaba un hombre temeroso de Dios al cual Dios le hablaba, y ese hombre le hablaba al pueblo, hermano, y causaba una revolución. ¿Quién no ha leído del profeta Elías? Más sin embargo, y lo tengo que decir, más sin embargo, hoy en este tiempo, medio mundo es profeta. Todo el mundo quiere ser profeta. Ahora, yo no puedo decir tú sí y tú no. ¿Por qué? Porque no soy Dios y solamente Dios conoce. Pero lo único que yo le quiero enseñar en el día de hoy, que si usted escucha a alguien que dice soy profeta, bueno, ¿verdad? Pero vamos a aprender, como todo profeta en la Biblia, o que se haga llamar el día de hoy profeta, tendría que pasar estas 4 condiciones. Y como vamos a hablar de Jesús como profeta, vamos a mirar si Jesús las pasó o no las pasó, hermano, ¿ok? Entonces, mire, 4 condiciones para calificar como profeta. Número 1, el profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios. Nunca en la Biblia nadie se llamó a sí mismo profeta, ¿verdad que no? Nunca nadie dijo, yo me autonombro profeta de Dios. Nadie, hermano. Nunca nadie dijo, yo me autonombro sacerdote de Dios.
¿verdad? Y si alguien lo hacía tenía problemas, sino que el llamamiento siempre viene de parte de Dios. Amén, así es. ¿Sabes qué es lo lindo del Señor? Que la palabra de Dios dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado, mis amados hermanos. Uy, amén. Usted y yo probablemente podamos sentirnos incapaces, indignos. Probablemente algunos de usted y yo no tenemos títulos, no tenemos algunas cosas que humanamente se requerirían, hermano, mas sin embargo, cuando a Dios le place llamar a alguien, Dios lo llama, hermano. Amén. No importa que usted y yo, a veces, por ejemplo, decimos, ese hombre, esa mujer, humanamente usted y yo podemos pensar así, pero Dios puede que esté pensando diferente de ese hombre o de esa mujer, ¿verdad? Porque Dios mira muy diferente a como nosotros vemos, hermano, ¿verdad que sí? Nosotros nos guiamos mucho por la apariencia, mas sin embargo Dios no, ¿verdad? Ok, entonces el profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios. Número 2, el profeta tenía que revelar la voluntad de Dios. El profeta nunca venía a revelar sus propios pensamientos. El profeta nunca, si tú le has leído, nunca decía el profeta, yo pienso que es así, me imagino que es así. Él decía, esto es lo que dice Jehová el Señor, hermanos. ¿Sí o no? Número 3, el profeta tenía que ser infalible al hablar en el nombre de Dios. ¿A qué me refiero con que el profeta tenía que ser infalible? Me refiero a que cuando el profeta predecía un evento futuro, 100% se tenía que cumplir, hermanos, ¿verdad? Hubo unos hombres de Dios que predijeron cosas que pasaron siglos después, hermano. Ahora, ¿por qué pudieron predecir con tanta precisión? Porque no era su mente de ellos la que sabía esas cosas, era la mente de Dios que se los revelaba a ellos, y por eso ellos podían predecir con tanta precisión, eventos que iban a acontecer siglos después, hermano. Y número 4, hermano, su mensaje, el mensaje del profeta, tenía que ser respaldado por señales, las cuales demostraban la confirmación de Dios a su mensaje. Te pongo un ejemplo. Cuando Dios le dice a Moisés, ve y háblale a mi pueblo que está esclavo en Egipto, Moisés le dice, Señor, bueno, usted sabe, ¿verdad? Usted y yo nos parecemos mucho a Moisés, ¿sí o no? El Señor nos manda a hacer algo y le ponemos pretextos, ¿sí o no? Señor, yo pienso que yo no voy a poder, manda a alguien más, probablemente esa persona puede más que yo. Moisés dijo, Señor, yo soy tartamudo. Me recuerdo en una ocasión, bueno, no en esta congregación, en otra congregación le tocó predicar a una hermana, y la hermana testificó y dijo, hermanos, yo voy a ser sincero, dijo, yo tenía muchos nervios de predicar. Dijo la hermana que ella le había dicho a su hija, me toca predicar y yo no creo que voy a poder, no creo que vaya a poder hablar en la congregación el día del culto. Y dijo la hermana que su hija le dijo, ay, mamá, aquí en la casa hablas hasta de más. Amá, dice, aquí cuando nos hablas en la casa, cuando nos estás regañando, hasta te trabas, hasta tartamudeas de tantas cosas que nos quieres decir. ¿Cómo no vas a poder, amá, predicar? Dice, Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo. Y sí, Dios la ayudó, hermano, ¿verdad? Entonces Moisés dijo, Señor, yo soy tartamudo, no me envíes a mí. Señor, yo voy a llegar y ellos me van a decir, a ver, muéstranos que Dios te envió. Y Dios le dijo, te voy a dar señales para que si no te creen al mensaje, crean por las señales, ¿verdad? Y dice que le ordenó a Moisés que tirara el bastón que tenía, y el bastón se convirtió en culebra. Y le dijo, si no te creen esa primer señal, voy a hacer más señales para que crean que yo te envié. Entonces esa es la otra condición. Vamos a mirarlas de uno por uno. Vamos a mirar si Jesús cumplió las 4 condiciones, ¿verdad? Pasa la imagen que sigue, hermano, por favor. Ok, entonces dijimos, el profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Jesús se autonombró profeta o lo eligió el Padre? ¿Jesús vino por su propia voluntad o fue enviado por el Padre? Bueno, vamos a mirar esos pasajes. Le invito a que no cierre su Biblia, por favor, porque vamos a estar mirando bastantes versículos de la palabra del Señor. Ahora, si usted ya sabe todas estas cosas, pues está bien, ¿verdad? No está de más volverlo a recordar, pero probablemente haya que sea un alma aquí que va a aprender algo el día de hoy. Marcos capítulo 1, versos 9 al 11. Entonces el profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios.
Marcos capítulo 1, verso 9. ¿Estamos ahí? Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Mire el verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía, ¿qué decía la voz, hermanos? Amén. Mire, cuando Jesús se bautiza, dice la palabra de Dios que cuando Él es levantado del agua, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende como paloma sobre Él, hermano, y en ese momento una voz del cielo, que es la voz del Padre, dice que Él confirma a Jesús diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. De manera que Jesús, Él no se autonombró solamente Él, el Hijo de Dios, o un profeta de Dios, o alguien enviado por Dios, pero por sí mismo. El Padre aquí en su bautismo daba testimonio que esa persona que se estaba bautizando era su Hijo, mis amados hermanos. Porque recuérdate que Juan Bautista había bautizado a muchas personas, pero únicamente con Jesús sucedió esto, hermano, ¿verdad? Ahora, vayamos ahí a Juan capítulo 1, verso 32. Entonces, mire, el Padre da testimonio desde el cielo diciendo: Él es mi Hijo amado. En Juan capítulo 1, verso 32, Juan Bautista relata y dice: cuando yo lo bauticé, yo miré que el Espíritu descendió sobre él. Y Juan Bautista dice: yo os doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Juan 1, 32. ¿Estamos ahí? Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Jesucristo, hermano? Él es el que bautiza, hermano, con el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y mira lo que dice el verso 34. Está hablando Juan Bautista, dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, hermano. Entonces, nota, el Padre da testimonio, Juan Bautista da testimonio, pero vámonos ahí mismo a Juan capítulo 5. Los líderes religiosos constantemente le decían a Jesús: ¿qué prueba tú nos das? ¿Qué señal tú haces para mostrar, o con qué autoridad tú haces lo que haces o enseñas lo que enseñas? Juan capítulo 5, verso 31. Mire, aquí Jesús habla de varios testigos que dan testimonio de que Él había sido enviado por el Padre, hermano. Juan capítulo 5, verso 31. Mire lo que dice Jesús: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros ¿a quién? A Juan. ¿Y qué hizo Juan? Y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, ¿qué cosa, hermano? Dan testimonio de mí. Entonces mira lo que Jesús está diciendo: Juan dio testimonio de mí, las obras que yo hago dan testimonio de mí, dice, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Pero ahora nota el verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mira lo que dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuántas personas o cuántos dijo Jesús que daban testimonio de Él? Juan. ¿Quién más dijo que daba testimonio de Él? El Padre.
sus obras, ¿y quién más? Y las escrituras. Les dice, escudriñen las escrituras, porque en ellas les parece que tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice, yo no vine por mí mismo. Yo no me autonombré. Dice, el Padre me ha enviado. Y Jesús dice, Juan Bautista dio testimonio que el Padre me había enviado. Las obras que hago, dice Jesús, son testimonio de que el Padre me ha enviado. Y dice Jesús, y si no crees a ninguno de eso, pues te doy otro testimonio más. La Escritura, dice Jesús, dan testimonio acerca de mí. ¿Saben por qué, hermano? Porque el centro del mensaje de la Biblia se llama Jesucristo. Amén. ¿Sabe usted quién es el centro del mensaje de toda la Biblia? Cristo Jesús. Toda la Biblia apunta hacia Él, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro del mensaje es Jesucristo, hermano. Entonces, Él no se llamó a sí mismo, pero leamos un pasaje más en Juan 12:49. Aquí sí ya Jesús lo dice claramente y dice que el Padre lo envió. Estamos ahí en Juan 12:49. Mira lo que dice Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nota, Jesús dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió. Entonces decíamos, el profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios. Jesús dice, a mí me eligió el Padre y a mí me ha enviado el Padre. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué diferencia hay, como les vuelvo a repetir, con bastantes que hoy dicen ser profetas o apóstoles? Mire, ahora, y no quiere decir, ¿verdad? Pero en Colombia, no sé si en otros países, probablemente sí, pero lo que yo supe es que allá en Colombia hay un curso para donde pastores se van al curso y ahí les dan un título de apóstol. Entonces el pastor viaja a Colombia, le dan un curso, no sé qué es lo que le enseñarán, y cuando regresa de su curso de Colombia regresa siendo apóstol. Y cuando vienen del curso se ofenden si alguien los llama pastor. Haga de cuenta que regresa de Colombia, ¿verdad?, a la congregación, y los hermanos le dicen, pastor, ¿cómo le fue, pastor? No me llamen pastor. Yo soy el apóstol. Y de aquí en adelante no quiero que nadie de ustedes me llame pastor, porque eso me ofende. De aquí en adelante todos me tienen que llamar apóstol. ¿Por qué? Porque le dieron un diploma a un hombre. Le dio un diploma a un hombre donde le dijo, te certifico como apóstol. Pero a Jesús no fue un hombre el que lo certificó. A Jesús lo eligió y lo envió el Padre Celestial. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y te digo algo, hermano, lo importante en el llamado a tu vida, a mi vida, no es que el hombre, otro hombre te llame o te diga tú eres esto. Lo importante es que Dios te llame y te diga. ¿Sabes por qué? Porque si el hombre es el que te llama o te pone, probablemente vamos a fallar. Pero cuando Dios es el que te llama, tú puedes pasar muchas dificultades, puedes enfrentar muchas pruebas, muchos problemas. Probablemente a veces quieras rendirte, probablemente a veces sientas que ya no puedes más, pero cuando Dios te llamó, Dios no te va a dejar solo o sola, porque Él te llamó. Aleluya. Y si Él te llamó, Él, hermano, la Biblia dice, Él que comenzó una obra en ti, Él la perfecciona. Amén, aleluya. Mire bien, Gloria a Dios. yo le doy gracias a Dios. Ojalá en usted haya este pensamiento, que yo no dependo de mis capacidades, mis fuerzas o mis habilidades. ¿Por qué? Porque mis fuerzas menguan y fallan, porque mi sabiduría es muy limitada. Hay muchas cosas que no sé ni entiendo, y mis fuerzas a veces se me acaban. Pero como yo sé quién me llamó, Amén. y yo sé que cuando mis fuerzas fallan, ahí están las de Él, Amén. y las de Él son inagotables. Gloria a Dios. Yo sé que cuando me hace falta sabiduría para muchas cosas que no entiendo o no sé, ahí viene la sabiduría de Él.
Entonces yo quiero que usted no se apresure. Si Dios lo va a llamar a algo, espere el tiempo de Dios y deje que sea Dios quien lo llame. Deje que sea Dios. Usted no se apresure. Muchos se apresuran, dicen, no, es que yo quiero hacer esto y quiero lo otro, pero probablemente o no era de Dios o no era el tiempo. Usted espere el tiempo correcto de Dios y ahí no va a haber pierde y no va a haber fallo, hermano. Sépalo, de verdad, se lo digo de todo corazón. Entonces Jesús dice, a mí me envió el Padre, yo no vine por mí mismo. Entonces, en la primera condición, Jesús la pasa. El profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios. Pasa la imagen que sigue, hermanos, para seguir avanzando. Ahora, el profeta tenía que revelar la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, hermano, aún los que predicamos, no podemos decir, hermanos, mi opinión o yo pienso esta. Ahora, yo le puedo dar mi opinión de algo, pero no es lo mismo mi opinión a lo que Dios dice. Son dos cosas muy distintas, hermano. A veces en mi opinión yo puedo estar equivocado, porque soy humano, pero la palabra de Dios no se equivoca, hermano. Entonces, el profeta tenía que revelar la voluntad de Dios. Mira, hermano, Jesús vino y nos reveló varias cosas que nadie nos podía haber revelado. ¿Sabías tú que los profetas, cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, ellos hablaban cosas que a veces ni ellos entendían? El apóstol Pedro dice que los profetas mismos, cuando ellos profetizaban algo y lo ponían por escrito, después ellos se ponían a investigar para saber el significado, porque a veces ni ellos mismos entendían exactamente lo que estaban profetizando, hermano. Pero en el caso de Jesús fue diferente. Jesús nos vino a hablar cosas que nadie más podía habernos enseñado. Mire, por ejemplo, Jesús vino y nos reveló al Dios Padre, hermano. Juan capítulo 1, verso 18, se lo leo. La palabra de Dios dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Cierto o no? Se lo leo. Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, refiriéndose a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ¿usted quiere conocer al Padre? Lea acerca de Jesús. Mire, les decía al comienzo que el pecado trajo ignorancia. Entonces, el hombre, por causa del pecado, el hombre se fue creando sus propias ideas acerca de Dios. ¿Cierto o no? Imagínese, ¿sabía usted, por ejemplo, los hindús que creen en la reencarnación? Ellos creen que cuando la persona muere, reencarna, vuelve a la tierra, pero en una forma diferente. ¿Sabía usted que por eso en algunos países se están muriendo de hambre? La razón que se mueren de hambre no es porque no haya recursos. Allá hay un montón de vaquitas, ¿verdad? ¿Sabe por qué no comen las vaquitas? Porque como ellos creen en la reencarnación, ellos dicen, probablemente esa vaquita sea mi tío o mi tía, sea mi primo o mi prima. No vaya a ser que me esté comiendo a mi tío o a mi tía, porque ellos creen en la reencarnación, hermano. Entonces ellos no se las comen. Entonces imagínate hasta dónde ha llegado la ignorancia del ser humano acerca de Dios. Pero cuando Jesús vino, Jesús nos vino a revelar al Dios Padre. Jesús nos vino a dar a conocer cómo es verdaderamente Dios, hermano. Yo te digo algo, mira, usted y yo debemos de estudiar todos los atributos de Dios para que logremos tener una idea más completa acerca de Dios. ¿Por qué? Porque hay varios atributos de Dios. ¿Ustedes se recuerdan cuando estudiábamos la doctrina de Dios? A ver, los que estuvieron aquí, hermanos, díganme algún atributo de Dios. Díganlo en voz alta, que se acuerden. De los varios atributos de Dios, mencióneme uno, en voz alta. Hablábamos que Dios es santo. ¿Qué más? Piadoso. Bueno, es piadoso también. ¿Qué más, hermano? Otro atributo de los que vimos. Dijimos, Dios es santo. Y hablamos de la misericordia de Dios. Hablábamos de la omnisciencia, la omnipotencia, hablábamos de la ira de Dios, hablábamos de la justicia de Dios, hablábamos del amor de Dios, hablábamos de la misericordia de Dios. Todos esos son los atributos que nos hablan acerca de Dios. Es bueno y es importante que usted y yo los aprendamos todos. ¿Por qué? Para que así tengamos un concepto correcto acerca de Dios. Mire, le voy a hablar de los dos extremos
a los cuales las personas nos hemos ido. Por ejemplo, en México yo me recuerdo de niño, mis papás, mis abuelitos, cuando me hablaban de Dios, hablaban de un Dios iracundo. Me recuerdo que usted se portaba mal, chamaco, lo va a castigar Dios. Lo va a castigar Dios para que se le quite, decía, ¿verdad? Entonces uno de chiquito estaba así como que cualquier errorcito uno decía, no, hombre, ahí está Dios así, esperando a ver a qué hora me equivoco para darme, ¿verdad que sí? Esa era la idea que los padres nos enseñaron de Dios. Yo no me recuerdo a mi padre o a mi madre decirme, mi hijo, mire, Dios es santo y justo, pero si usted se llegase a equivocar, acérquese a Él porque Él es también compasivo. Yo no me recuerdo que me hayan dicho que Él es compasivo, mire, Él es misericordioso. Y si usted llega a fallar o a ofender a Dios, acérquese con confianza, pídale perdón y Dios le va a mostrar compasión o misericordia. Yo no me recuerdo de eso. Todo era, te va a castigar Dios. Y otro error, te va a castigar Dios. Uno llegó a tener esa idea o ese concepto de un Dios malo solamente. Mire, aquí en la congregación, en el pasado, ha habido personas que probablemente le fallaron al Señor. Y han venido conmigo personas, hermanos, que me han dado a entender que esas personas ya no tienen perdón o misericordia. Ya no pueden alcanzar el perdón o la misericordia de Dios. Yo le dije a las personas, seamos compasivos porque Dios es compasivo y Dios es misericordioso. Y yo decía, si la persona cae o tropieza o peca, si la persona se arrepiente, Dios le muestra compasión. Dios le muestra misericordia a esa persona, hermano. Probablemente usted y yo no le mostremos compasión o misericordia, pero si esa persona se arrepiente, Dios sí lo hace, hermano. Entonces, por ese lado, hermano, debemos saber que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso y que si uno peca y se arrepiente, Dios lo perdona. Pero por otro lado, no debemos de abusar, ¿verdad? No debemos decir, voy a pecar porque Dios es puro amor. No, porque eso sería abusar del amor de Dios. Eso sería como aprovecharnos del amor de Dios, hermano. Ahora, como somos humanos, es imposible que usted y yo no fallemos. Es imposible, hermano. El único que vivió una vida perfecta todos los días de su vida fue Cristo, hermano. Pero deberíamos usted y yo de luchar, de pedirle a Dios ayuda cada día, hermano. Que si llegásemos a fallar, que por lo menos no haya sido pues hasta gozándonos, ¿verdad? Hasta alegrándonos, no, sino que nos duela, hermano, ¿verdad? Entonces Jesús nos vino a revelar al Padre. Jesús nos vino a revelar nuestra verdadera condición. Lucas capítulo 11, verso 13, Jesús dijo, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a los hijos. Ahora, yo les decía, el humano dice que las personas somos buenos y a veces hacemos cosas malas. El diagnóstico de Jesús es, como humanos son malos y a veces hacen cosas buenas. Te digo algo, ¿sabe por qué pienso yo que ahorita el evangelizar no causa mucho efecto? Porque si únicamente les hablamos del amor de Dios, pero no les damos acerca del ser humano el diagnóstico que Jesús hace acerca del humano. Mire, si yo llego con una persona y solamente le digo Dios te ama, pero no le digo Dios te ama y ya envió a su hijo a morir por ti. Ahora, eso se lo debemos de decir porque esa es la buena noticia, hermano, que Dios hizo algo. Pero si dejo el mensaje ahí, la persona no mirará la necesidad de arrepentirse y dejar esa vida atrás. Porque si yo solo le digo Dios te ama, la persona dice, bueno, Dios me ama, pero un ejemplo, yo estoy en adulterio, yo estoy en fornicación, yo voy y consulto a los brujos, yo voy con el hechicero, yo voy con el adivino, y este me dice, o esta persona me dice que Dios me ama. Entonces la persona dice, pues si Dios me ama, pues voy a seguir así. Entonces el mensaje completo tiene que ser Dios es amor y Dios mostró amor, pero Dios también hace un llamado al arrepentimiento. Cuando le dejamos saber eso a la persona, es el primer paso para que la persona entienda su condición pecaminosa y entienda que necesita a un Salvador que es Cristo Jesús, hermano. Mientras la persona no entienda su condición, mire, es como un enfermo que no se da cuenta que está enfermo. Si el enfermo no se da cuenta que está enfermo, nunca va a ir al médico. El enfermo va al médico cuando entiende que está enfermo, cuando entiende que hay algo que no está bien con él, él acude al médico, hermano.
Cuando las personas reconocen que hay algo que no está bien en sus vidas, eso es lo que los va a llevar a venir a Cristo Jesús como Salvador, hermano. Amén. Y la promesa de Jesús es que el que viene a Él no lo echa fuera, mis amados. Aleluya, amén. Esa es la promesa de Cristo. Jesús dice, todo aquel que a mí viene, Jesús dice, yo no lo echo fuera. Pero para que las personas vengan, necesitamos dejarles saber el diagnóstico que la Biblia da de ellos. Sabemos que es incómodo. Nadie queremos hacer eso, hermano, porque es que la verdad incomoda. Pero te digo algo, si no les dejamos saber eso, ellos nunca van a querer venir al médico de su alma, que es Cristo. Amén. Va a decir, estoy bien. Jesús nos vino a hablar, a revelar el destino de las personas. Mateo 25, 32 al 34. Jesús dijo que a unos irían a la gloria eterna y otros irían al fuego eterno. Pero sobre todo, hermano, como decimos que el profeta tenía que revelar la voluntad de Dios, Jesús vino y nos reveló la voluntad del Padre, predicando el mensaje de liberación y de salvación. En general, ese es el mensaje que Jesús trajo, un mensaje de liberación y un mensaje de salvación, hermano. Leamos Juan 6:38, ahí sí acompáñenme por favor. Juan capítulo 6, verso 38. Ahora, por un lado, ya le dije, tenemos que dejarles saber a las personas lo que la Biblia dice, que todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Pero tenga cuidado de no olvidarse también de la buena noticia del Evangelio. O sea, también el Evangelio también implica salvación, perdón, liberación, reconciliación con Dios, hermano. A veces solo llevamos la espada bien desenvainada, ¿sí o no? Sí, a veces solo llegamos con la espada así, mire, cortar para todos lados, pero nunca les hablamos también del plan de salvación. Juan 6:38, mira lo que dijo Jesús. Estas son palabras de Jesús, hermano. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Mira, el profeta venía a revelar la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Jesús está a cargo de nuestra vida, hermano. Jesús dice, de todo lo que el Padre me ha dado, yo me voy a esforzar por no perder nada, dice el Señor. Amén. Dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, hermano. Ahí está esa promesa de Dios. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Mire la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué pasa, hermano? Tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. El mensaje que Jesús como profeta de Dios trajo, hermano, fue un mensaje de liberación y salvación. Jesús dice, la voluntad del que me envió es que el que me ve y cree, dice, tenga vida eterna y yo le voy a resucitar en el día postrero, mis amados hermanos. Esa es la promesa de Jesús. Ese es el mensaje que Él trajo de parte del Padre para los hombres. Y ese es el mensaje que llegó un día a nuestra vida, hermano. Gloria a Dios. Ese mensaje de salvación, ese mensaje de liberación, hermano, porque nuestra vida estaba perdida un día en el pecado, hermano. En realidad, no estamos aquí porque somos o éramos mejores que los demás, hermano. Estábamos igual o peor. Algunos de los que estamos aquí, estamos aquí por la bendita misericordia del Señor, hermano. Estamos aquí porque a nuestra vida llegó el mensaje de salvación, hermano. Y Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, dice, le voy a dar vida eterna, dice el Señor. Ese es el mensaje también que les tenemos que hablar allá afuera. Hablarles de la salvación. Entonces, Jesús nos vino y nos reveló la voluntad de Dios. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. El profeta tenía que ser infalible al hablar en el nombre de Dios. O sea, cuando el profeta daba una predicción del futuro, se tenía que cumplir 100%. Hoy en día, hermano, un solo relajo. Pero los hombres que fueron llamados por Dios, lo que hablaban se cumplía 100%. Ni una palabra más, ni una palabra menos.
Porque la palabra que habían hablado no era de él, no salió de su boca o de su corazón o de su mente. La palabra que hablaban la habían hablado de parte de Dios. Amén, así es. Entonces, mire, tenemos que tener usted y yo mucho cuidado en ese aspecto. Porque si alguien dice ser profeta, como vuelvo a repetir, cada quien sabe lo que proclama de sí mismo. Pero yo les he dicho, hermano, hoy en día sí hasta yo soy profeta. Ya hasta se saben el ejemplo que les voy a decir, ¿verdad? Ya lo saben. Ya se lo saben, ¿verdad? Sí, es que hoy en día el ejemplo es que viene la mujer embarazada y el profeta de Dios dice el Señor que va a ser niño o niña. Claro que le va a atinar. Así quien no. Así cualquiera es profeta, porque si una mujer está esperando un bebé, por supuesto que va a ser niño o niña al nacer, hermano. Ahí no tiene mucho chiste, hermano. Pero hoy en día a veces así están las cosas en la congregación. Mire bien, el profeta tenía que ser infalible. Si profetizaba algún evento futuro, tenía que cumplir. Y si no, lo había hablado de su corazón. Cristo predijo. Ahora, no anoté todo lo que Cristo predijo, solamente son unos ejemplos. Mire, Cristo predijo la traición de Judas. Cristo predijo que Judas lo iba a traicionar. Cristo predijo la negación de Pedro, ¿verdad? El Señor, mire, está el Señor con sus apóstoles y dice: todos ustedes en esta noche se van a escandalizar de mí. Usted sabe Pedro, ¿verdad? Pedro hablaba muy precipitadamente. No, Señor, mira, aunque todos estos señores te abandonen, Señor, tú sabes que yo no soy así. Y el Señor le dice: Pedro, es más, tú, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, Pedro. Tal y como Jesús lo habló. Pero ¿sabía que Jesucristo predijo su propia muerte? Cristo predijo su propia muerte. Se lo leo, Marcos 9:31. Mira lo que te voy a hablar ahorita de esto, hermano. Cristo predijo su propia muerte. Marcos 9:31, se lo leo, dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Note esto que te quiero hablar acerca de la muerte de Jesús. De todos los hombres que hemos vivido en toda la historia de la humanidad, Jesús fue el único que escogió cuándo iba a morir. Y Jesús escogió que él iba a morir a la edad de 33 años. Y cuando nos comparamos humanamente, nadie nos queremos morir jóvenes, ¿sí o no? No, todos queremos llegar viejos y sanos. Sí, porque viejos y un poquito medio malos, no, pero queremos llegar viejos y sanos, hermano. Nadie se quiere morir pronto, hermano. Y Jesús predice su muerte y Jesús escoge morir muy joven, porque de 33 años todavía es joven. Así es. Jesús escogió en dónde iba a morir, y él escogió que iba a morir en la ciudad santa de Jerusalén. Y número 3, Jesús escogió qué tipo de muerte él iba a morir. ¿Y sabe cuál muerte escogió Jesús? La muerte más violenta, hermano, que uno se pueda imaginar. Imagínate, él lo escogió. Escogió cuándo, escogió dónde iba a morir y escogió cómo iba a morir. Yo a veces así entre pláticas con familia o con personas, cuando uno empieza a hablar de esos temas de morir, a ver, la gente dice: ay, yo quisiera morirme en paz y en mi casita, así. Algunos dicen: yo quisiera morir dormido, dice. Yo quisiera, cuando esté así dormidito en la noche, que me vaya a acostar, no sentir nadita, ¿verdad? Ya nomás no despertar, ¿verdad? Sí, pues nadie queremos sufrir, ¿verdad? Pero Jesús, hermano, eligió una muerte violenta. Y esa muerte violenta la sufrió por usted y por mí. Sí. Esa muerte violenta la experimentó, hermano, para que con su muerte fuera cancelada la deuda que usted y yo y toda la humanidad teníamos de nuestros pecados, mis amados hermanos. Fue a través de esa muerte violenta que ahora, mire, gracias a esa muerte violenta, ahora usted y yo, nuestros pecados han sido lavados. Aleluya. Han sido limpiados. Ahora caminamos con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos lavó, hermano, de todos nuestros pecados del pasado, hermano. Todos y cada uno de ellos, Jesús nos lavó, Jesús nos limpió. Ahora por eso caminamos con nuestra conciencia
tranquila Gloria a Dios. por su muerte. Jesús predijo su propia muerte. Jesús predijo la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Si tú te recuerdas, dice que los apóstoles estaban con Jesús caminando así en el templo, y mira, el maestro contemplando la grandeza del Padre y los discípulos mirando las piedras. Ay, maestro, qué piedras tan hermosas. Jesús adorando al Padre y los discípulos distraídos por otras cosas. Así en la congregación aquí quienes venimos y adoramos al Padre, y otros estamos, ay, mira, el hermano no se combinó bien la corbata. Ay, ¿quién le dijo a ese hermano que la corbata le combinaba con los zapatos, verdad? Así estaban los apóstoles. Ay, dice, qué piedras tan hermosas, Señor. Y el Señor les dice, ¿ves estas piedras? No va a quedar ninguna que no sea derribada. Hablando del templo, Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo. En el año 70, hermano, el general Tito, emperador romano, vino y asedió Jerusalén y dio la orden que el templo no lo tocaran. Pero un soldado romano lanzó una flecha, que las lanzaban con fuego, y una flecha cayó en el templo. Y como el templo estaba bañado todo en oro, se empezó a incendiar el templo y se comenzó a derretir el oro. Y los romanos dijeron, removamos todo el oro y llevémoslo. Y se cumplió exactamente como Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo lo removieron los romanos. Jesús lo predijo. En Lucas 19, Jesús predijo la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Eso pasó en el año 70, hermano. Y otras predicciones es que Jesús predijo acontecimientos finales como señales de su regreso y del fin del mundo. En Mateo 24, todo lo hemos leído, ¿verdad? Donde dice que habría terremotos, enfermedades, guerras, rumor de guerra, nación contra nación. Dijo que el amor de muchos se iba a enfriar, se levantarían muchos falsos profetas, se levantarían muchos falsos cristos, los cristianos seríamos perseguidos, encarcelados, muertos. Jesús dijo todo eso iba a pasar antes de que Él regresara, y eso ya se está cumpliendo, hermano, algunas cosas de ellas. Todo lo que usted mira que está pasando alrededor del mundo, yo les he dicho, mire, hermano, el que no lee la palabra no entiende. Pero todos los eventos que están pasando alrededor del mundo que usted y yo miramos son señales de Jesús diciéndonos, hijo, hija, estoy a punto de regresar, prepárense. Es Jesús diciéndonos a nosotros, su iglesia, su pueblo, prepárense porque estoy a punto de regresar. Usted y yo debemos de vivir para el regreso de nuestro Señor, hermanos. Usted y yo. Amén, gloria a Dios. Ahora, les pregunto, pero cada quien contesta en su interior. Le pregunto, ¿vivimos para ese día? ¿Anhela ese día? De verdad en su alma dice, Señor, estoy esperando con gran anhelo tu regreso, mi Señor. Anhelo con todo mi ser el día que tú ya vengas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el día que Cristo venga se acabó todo dolor. El día que Cristo venga se acabó todo sufrimiento. El día que Cristo venga se acabaron las lágrimas, se acabó la enfermedad, se acabaron las preocupaciones. Y dijo por ahí un hermano, el día que Cristo venga hasta las deudas se acaban, hermano. Pero no sé quién, ¿verdad? No sé si alguien ande su alma afligida, pero dijo ese hermano, el día que Cristo venga. Mire, pero eso fue lo que más le causó alegría cuando dijo, hasta las deudas se le van a acabar ese día que el Señor venga. Ya no va a haber más deudas. No sé si debía mucho, pero se alegró. Bueno, hermano, Jesús predijo eso. Todo lo que Jesús predijo, así sucedió. Pase la última imagen, hermano, aquí voy a terminar. Su mensaje tenía que ser respaldado por señales. Ahí le puse algunas señales hechas por Jesús. Juan capítulo 2, verso 10 al 11, nos habla de cuando en una boda se les acabó el vino. Pero ¿sabe qué era lo lindo de eso? Que en esa boda estaba Jesús. Yo les he dicho, en los matrimonios hay problemas, muchos. A veces hasta por cosas mínimas. Pero la diferencia está cuando Jesús está en el matrimonio. Porque cuando nosotros como humanos tenemos problemas, el hombre con la mujer, tenemos desacuerdos, pero cuando Jesús está ahí, la cosa es diferente. Porque cuando el hombre dice, ya no aguanto a mi esposa, un ejemplo, Jesús dice, te doy paciencia. Cuando la mujer dice, ya no aguanto a este, ya no sé si ponerlo en una rifa o algo, Jesús marca la diferencia, hermano. Ahí estaba Jesús y se les acaba el vino. Y el maestro dice que hizo la primera señal, convirtió el agua
en vino, hermano. ¿Y sabe qué? Vino del bueno. Porque Jesús cuando da cosas buenas, hermano. Aleluya, amén. Cuando Cristo da cosas buenas, hermano. Aleluya, amén. ¿Cuántas mujeres en la Biblia estériles no podían tener hijos y ellas solamente le decían, Señor, dame un hijo? Y Dios dijo, no solamente te voy a dar un hijo, ese hijo que te voy a dar va a ser un profeta, decía el Señor. Así le pasó a Ana. Ana solo pedía un hijo, ella no pidió que fuera profeta, pero Dios le dijo, no solamente te voy a dar un hijo, Ana. Le dijo, además ese hijo va a ser profeta mío. Digo, porque Dios da cosas buenas, hermano. Entonces, la primera señal, por ejemplo, en Juan 2 nos habla de Jesús convirtiendo el agua en vino. En Juan 6:14 nos dice que Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas, hermano, con 5 panes y dos pescaditos, ¿verdad? Los multiplicó y alimentó a muchas personas. ¿Sabe algo que me llama la atención? Que dice que sobraron un montón de canastas. ¿Y sabe cuál fue el mandato del maestro? Guárdenlo todo, que no se desperdicie nada, hermano. Si Jesús gobernara la tierra, las cosas serían diferentes, hermano. No habría pobreza, no habría desigualdad. Porque mira al maestro como aún en lo más simple, en lo más mínimo, dijo, guarden todos los pedacitos, que no sobre nada, ¿verdad? Y esa fue otra señal. Mire, el mismo Nicodemo, un líder religioso, y los adversarios de Jesús reconocieron las señales hechas por él. Nicodemo viene y visita a Jesús y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En Juan 11:47 nos dice que los líderes religiosos dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Pues muchas señales son hechas por medio de él. Mira, ellos no lo querían a Jesús, pero no podían negar las señales que él hacía. O sea, ellos querían asesinarlo, pero decían, ¿cómo le hacemos? Es que este hombre hace muchas señales, porque las señales no dejaban lugar a duda. La única señal clara, esto está interesante, mire, la única señal clara dada por Jesús para comprobar que era el Mesías prometido y el profeta. Los judíos le dicen, ¿qué señal tú das, Señor, de que eres el enviado de Dios? Y Jesús les dice, esta generación pide señal y no se les va a dar sino la señal de Jonás. Es la única señal, clara, explícita que Jesús dijo que sería una señal clara de que él era el Mesías. Dijo, la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, dice, el Hijo del Hombre será puesto bajo tierra, hermano, 3 días y 3 noches, hermano. Y tal como Jesús lo habló, así sucedió, mis amados hermanos. La última imagen, póngase de pie, hermanos, mire. Recibir a Jesús como el profeta significa que estamos dispuestos a escucharle y por lo tanto debemos creer en él y guardar sus palabras bajo pena de condenación eterna. Te leo Juan 12:44, porque este es el último pasaje que les voy a leer y porque es bien importante lo que Jesús dice en Juan 12:44. Mire palabras de Jesús, hermano. Entonces, si Jesús era el profeta que Dios había prometido, tenemos que escuchar con suma atención todo lo que él habló y guardarlo. ¿Por qué? Mire lo que dice Jesús. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, ¿cuántos han creído en Jesús, hermano? Amén. Aleluya. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, hermano. Entonces, Jesús dice, el que ha creído en mí, ha creído en el que me envió. El que guarda mis palabras, dice Jesús, está guardando las palabras del que me envió. Porque Jesús dice, nada de lo que yo enseñé, lo hablé de mi cuenta. Lo enseñé como el Padre me dijo que yo les dijera. Entonces, aceptar las palabras de Jesús y recibirlas, creerlas y vivirlas es aceptar la palabra de Dios, del Dios que hizo los cielos. Rechazar las enseñanzas de Jesús
es rechazar las mismas palabras de Dios, hermano, porque Él vino como profeta a hablar a los hombres de parte de Dios. Amén. Amén. Todo lo que Jesús habló tiene su cumplimiento. Y Él dijo que todo aquel que creyera en Él sería salvo y heredaría la vida eterna, hermano. Tengamos confianza en el Señor porque Él es fiel. Amén. Y porque Él cumple sus promesas. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Entonces Jesús